Un hombre, de edad avanzada, se encontraba recostado en su pequeño camarote. Apenas llevaba media hora descansando. Se sentía exhausto, somnoliento, pero sobre todo, decepcionado. Había dedicado prácticamente toda su vida a forjar la República por medio de sus discursos, de su presencia. Pero, sobre todo, había sido cuidadoso de aclarar al Senado por qué era importante la democracia y la preparación de los ciudadanos. Todo para poder llevar a su nación a un futuro brillante. Pero lamentablemente, nada sirvió. No importaron las advertencias, no importó la preocupación, y no importó señalar la importancia de evitar que un golpista llegara al poder. Ahora, el Senado era testigo de la muerte de la República y la llegada de un autonombrado emperador. Todo porque los senadores y los ciudadanos habían temido a las armas de aquel hombre. Aunque tal vez esta situación era lo mejor. Después de todo, aquel solitario anciano había visto cómo los buenos tiempos habían hecho mella en las virtudes y la disciplina de los ciudadanos de su patria. Marco se sirvió un poco de vino con especias, y miró por la diminuta ventana cómo los esclavos iban y venían con costales y objetos personales del capitán, además de algunas mercancías que debían entregar. No le pareció raro. Esa gente, por lo general, cargaba las naves hasta el límite para tratar de aumentar el margen de ganancia. Desvió la mirada al piso y notó cómo sus pies comenzaban a presentar magulladuras por tanto caminar. Había estado huyendo de una propiedad a otra para evitar que sus verdugos lo atraparan. No lo hacía por miedo, sino porque sus discípulos lo habían convencido de escapar hasta que las cosas se calmaran. A su pesar, terminó tomando sus posesiones más valiosas, que no eran oro ni joyas, sino sus libros más preciados, y sus cuadernos con los escritos que más quería. Entre ellos, los creados para consolarse después de la muerte de su hija. Finalmente, se bebió el vino de golpe y se recostó para conciliar el sueño y tratar de descansar un poco. Sus sirvientes le habían prometido hacer guardia hasta que llegara la hora de la comida. Cerró los ojos y comenzó a soñar con su esposa y su hija, cuando de pronto sintió cómo comenzaban a sacudirlo, y una voz pareció llegar desde lejos. Le llamaban maestro. ¿Quién lo llamaba así? Y en menos de un segundo recordó dónde estaba y las circunstancias que le rodeaban. Abrió los ojos y se incorporó lo más rápido que pudo. Se trataba de uno de sus esclavos. Había divisado a un grupo de hombres sospechosos. El esclavo le había dicho que estaba seguro de que lo buscaban. Tal vez fuera cierto, tal vez no. Pero para asegurarse, decidió buscar a su esclavo principal. Él era quien coordinaba todo. Pero no estaba. Marco sintió cómo se le encogía el estómago cuando en el suelo vio un cartel hecho a mano en el que claramente decía que se le ofrecía una pequeña fortuna a quien entregara al antiguo jurista ante el dictador Antonio. Cuando los demás esclavos se dieron cuenta de lo ocurrido, le ayudaron al anciano a bajar del barco y a tratar de perder a aquellos cazarrecompensas en los bosques. Pero todo fue inútil. El anciano era demasiado lento. Incluso había un tramo en el que intentaron cargarlo, pero Marco se negó. Ya le habían quitado demasiada dignidad como para permitir que lo cargaran como si se tratase de un bebé pequeño. Cuando los tenían rodeados, sus esclavos rápidamente sacaron sus espadas, pero Marco los detuvo. No tenía que ser un genio de la guerra para saber que era imposible que ganaran. Sus esclavos estaban acostumbrados a cuidar de los jardines, a ayudarle a ordenar la biblioteca de su casa y a acompañarle a comprar la comida. Además, él era viejo. No era justo sacrificar a unos jóvenes que tenían una vida por delante solo para salvarlo a él, que en el mejor de los casos le darían un par de años más de vida. Se giró para dar la cara a sus perseguidores y avanzó hacia ellos. Estaba listo para hacer frente a su destino sin importar cuál fuese. Aquellos hombres, acostumbrados a la sangre y a la muerte, no le tuvieron piedad. Lo golpearon en la nuca con la empuñadura de la espada
y cuando Marco cayó al suelo, le cortaron la cabeza y las manos, mismas que guardaron en sacos distintos y que llevaron ante el nuevo dictador. Aquel sujeto sonrió apenas vio el contenido de los sacos. Arrojó una bolsa llena de monedas de oro recién acuñadas y rápidamente dio órdenes a los esclavos del Senado. Tenía planes para seguir torturando a Marco después de su muerte. Ordenó que la cabeza y las manos fuesen clavadas en la misma tribuna desde la cual Marco incitaría al pueblo a unirse contra el dictador para defender la libertad de su nación. Un horrendo espectáculo le esperaba al pueblo. En la tribuna de los oradores, la misma desde la que Marco pronunciara sus inmortales discursos, ahora cuelga fría y sin color la cabeza cortada de su último defensor. Un enorme clavo oxidado atraviesa la frente que hace unas horas guardaba miles de pensamientos que siempre velaron por la República. Pero aún con todo eso, nadie se atreve a formular ninguna acusación a favor del gran orador. Nadie señala la ilegalidad de lo que se ha hecho. Nadie se pronuncia contra aquella injusticia de un hombre asesinado. El pueblo se aglomera en torno a los restos de su líder. El pueblo está abatido, avergonzado, pero nadie se aparta. Nadie se atreve a gritar las palabras que describen la nueva era que está iniciando. Es una dictadura, y, al igual que los restos de aquel hombre, la República ha sido crucificada.